Estimados amigos, nuevamente aquí en Plataforma Democrática para comentar los asuntos más relevantes del acontecer político nacional. Como siempre, con Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput, y en esta oportunidad nos acompaña una joven comunicadora social recientemente graduada como analista política y por lo tanto queremos recibirla con todo cariño y entusiasmo a Vania Thaís. Con todos ellos vamos a desarrollar algunas ideas sobre un hecho que ha acontecido en la madrugada de ayer. En efecto, entre gallos y medianoche, el Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer la resolución final, en última instancia, que habilita la carrera al Congreso por parte del señor Martín Vizcarra, a pesar que, como han señalado muchos expertos, esta decisión es prevaricadora y contiene un conjunto de vicios y un conjunto de consideraciones que, de haber sido aplicado a otros candidatos, hubieran optado por la exclusión, más en el caso del señor Vizcarra, y eso llama la atención, ha sucedido todo lo contrario. Entonces vamos a hablar de este hecho que creo que es importante, que el señor Martín Vizcarra, a pesar que ha sido expresamente tachado por el Congreso como un inmoral, como un inmoral pertinaz, y además con las investigaciones que tiene en manos del Ministerio Público por asuntos sumamente graves, imputaciones directamente de sus cómplices y socios en actos cuando él era presidente del gobierno regional de Moquegua, va a participar en estas elecciones a pesar de haber sido presidente de la República, cosa que tampoco tiene antecedentes en la historia de la República. Vamos a empezar con Vania. Queremos pedirte tu opinión al respecto y cómo este hecho del señor Vizcarra de alguna manera vicia, complica, turbia el proceso electoral que debe desarrollarse si no hay decisión en contra el 11 de abril del presente año. Adelante, Vania. Bueno, gracias, Ángel. Saludo primero a todos y bueno, quería primero expresar mi preocupación, porque yo creo que cada cosa que se hace entre gallos y medianoche es un fraude terrible. Siempre pasa eso. Cuando hay sospechas de cualquier cosa ilícita o irregular, suele tener este tipo de horarios. Es bastante preocupante y no es la primera vez que lo vemos, me refiero a escala global, porque también muchos de los votos que justamente están cuestionados de Joe Biden, por ejemplo, fueron aumentados en la noche, ¿no? Entonces, para empezar, eso ya me parece irregular. El Tribunal de Ética del Jurado Nacional de Elecciones, honestamente, a mí me parece algo así como el Ministerio de la Verdad de 1984. Ellos deciden qué es bueno, ellos deciden qué es malo, y ellos deciden qué es correcto y qué cosa no es correcto. O sea, que una persona vacada por incapacidad moral siga en campaña les parece regio, pero que un candidato como Frank Ehrlich le diga por su nombre legal a otro candidato les parece terrible, una violación terrible de los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo honestamente creo que sí, deja mucho que desear, porque se están vulnerando las reglas en todas las escalas en nuestro país. O sea, hay una vulneración a la policía que no le compete a un gobierno de transición, hay una vulneración a la legitimidad de las elecciones y hay un peligro terrible de que se posterguen, cosa que realmente sería muy preocupante porque confirmaría que el gobierno de turno quiere perpetuarse en el poder. Y tercero, bueno, se mete preso y se saca de la cárcel pues a dedo, sin sentencias, sin regulaciones. Entonces, lo que yo creo es que falta orden, falta respetar principios constitucionales. Y que una persona como Martín Vizcarra, después de haber sido presidente, esté en campaña para el Congreso, es terrible. Pero más terrible todavía es que el hombre no esté en la cárcel por todas las cosas que ha hecho y que están poco a poco probándose. Y si yo mal no recuerdo, una periodista hace no mucho dijo que era el caso más sólido que tenía la Fiscalía. Entonces quiero entender por qué no hay todavía la Fiscalía. O sea, realmente cuánto le deben a Martín Vizcarra para dejarlo libre y campante, deambulando por el Perú haciendo campaña, ¿no?
eso es lo que a mí honestamente me preocupa de sobremanera. Sí, muchas gracias, Vania, tienes razón, es muy preocupante todo ello. Martín Vizcarra, que concentra en sí gravísimas acusaciones, se convierte en última instancia en un triste símbolo que va a medir o no la idoneidad del proceso electoral. Yo creo que sí, yo creo que hay un antes y después, y luego del voto mayoritario por parte de algunos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, yo tengo la impresión de que las elecciones en sí están viciadas y hay un tufillo hediondo que empieza a manifestarse. Yo quería preguntarte a ti, Víctor Andrés, si tú consideras entonces que las elecciones del 11 de abril, además de la amenaza de postergarlas, que eso es un tema vigente, están ofreciendo las garantías suficientes para que el ciudadano se sienta tranquilo, en el sentido que su voluntad expresada en las urnas va a ser respetada. Adelante, Víctor Andrés. Dile su audio, su audio, su audio. El audio, por favor. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ahora? Adelante. Ya, perfecto. Ya, adelante. Bueno, mire, yo creo que es interesante lo que ha tratado Vania, es muy interesante. Yo diría que hay que hacer una reforma electoral, pero empezando desde el sistema electoral. Hemos dicho ya en una oportunidad que este sistema electoral es una reforma del fujimorismo del año 93. Antes el poder electoral era un poder del Estado prácticamente. Hoy día son tres cabezas ¿no? Es tres cabezas de un mismo cuerpo, ¿no? Es un sistema trifásico, ¿no? No es un sistema de una sola autoridad, sino de tres: la RENIEC, la OMPE y el jurado. Y lógicamente esto no ha mejorado la justicia electoral en el Perú, ni las elecciones tampoco han sido impecables. Siempre han habido algún tipo de problemas. Y yo creo que acá lo que está haciendo el jurado es jugar a la política también. Y lo hemos dicho antes, Vizcarra maneja mucho poder todavía, maneja un sector importante de la prensa, maneja algunas ONGs importantes y por tanto tiene capacidad de ejercer cierto poder y lo está haciendo. Y esto me hace recordar un poco a Shakespeare cuando decía que detestaba las noches porque las noches traían hechiceros y duendes malignos, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Estamos hablando de duendes malignos que aparecen a medianoche, que es la peor hora para trabajar y para resolver temas de esta naturaleza, para poder sacar una resolución que beneficia a Vizcarra, pero de una manera grotesca, porque al señor Silloni por un carro viejo lo sacan. Y a mucha gente la han sacado de carrera por cosas pequeñas. Pero estamos hablando de no declarar un fondo que vale $2,5 millones, que fue comprado por él al Estado en $90,000. O sea, sabemos que es un hombre rico ahora. En ese momento, antes de que sea presidente, no se sabía de que tenía tanto patrimonio, digamos, y justamente creado a raíz de su actividad política, ¿no? O sea, es un político de que se ha enriquecido con la actividad política, en la actividad del funcionario público, y otros, como el presidente Belaúnde, se empobreció en la política. Belaúnde, cuando entró a la política, tenía 2 propiedades y cuando dejó el poder después de 20 o 30 años, no tenía ni siquiera auto propio. O sea, es justamente al revés de lo del presidente Belaúnde. Este señor entra a la política con muy poco, con nada, y sigue en la política, y hoy día tiene pues 26 propiedades más un fondo de esa naturaleza. Entonces yo creo que acá hay un interés político en beneficiar a Vizcarra y claro, eso también desconcierta a sus propias huestes porque el vizcarrismo está dividido entre parte de Forsyth, parte los morados, parte él, está dividido. Entonces al final van a tener que escoger a ver con quién se quedan. Pero están apostando a varios caballos para ver cuál es el que gana y subirse al carro ese, porque lo que quiere Vizcarra es seguir en el poder. Y esto, evidentemente, habiendo el 74%, de acuerdo a las últimas encuestas, de peruanos que no saben por quién votar
que no tienen interés mayor, por la mitad de la población no tiene mayor interés en las elecciones, o que cree que las elecciones no solucionan el problema pandémico, de sanitario y económico de ellos. Entonces, están las condiciones dadas, se están dando las condiciones para que se pueda postergar las elecciones o, peor aún, que pueda haber fraude, ¿no? Sí, es importante. Yo creo que el tema Vizcarra merece una reflexión en el siguiente sentido. Parece ser que la demora, habida en cuanto a dar el resultado, toda vez que ya había indicios que se sabía en cierto sentido, y la decisión de finalmente permitir que siga en carrera, ha sido tras un debate entre los sectores vinculados a la argolla vizcarrista y vinculados al gobierno. Creo que a unos les interesaba que quedara fuera, porque eso le abría el camino con más claridad a los señores Forsyth, Guzmán y compañía. Pero tengo la sensación que ha primado la tesis de que tanto Forsyth como Guzmán y los que están jugando en torno a esta rueda de continuismo vizcarrista no tienen el suficiente liderazgo ni la ascendencia como para poder manejar el país. Y por lo tanto, entonces, tener a Martín Vizcarra en el Congreso de la República, eventualmente, como creen y sueñan, presidente del Congreso, podría ser un factor de poder que le daría a este bloque una cierta estabilidad y garantía. Entonces, yo quería preguntarte, Juan, si esto es lo que está en consideración. Si Vizcarra, a pesar que ha sido desfenestrado y aparentemente tiene los procesos, como bien ha dicho Víctor Andrés, tiene todavía un poder suficiente, una influencia en los medios de comunicación al interior del propio Estado y en una determinada correlación política que lo hace todavía necesario para seguir ostentando una presencia pública y de poder para darle al caviaraje a esta gente que hoy día maneja el Estado en la forma que lo viene haciendo, la estabilidad y el punto de apoyo necesario para ello. Juan. Sí, yo no tengo duda que él tiene un poder que nace del chantaje, un poder que nace de la dádiva mal dada, un poder que nace de las consultorías sobredimensionadas, un poder que sale de colocar al amiguismo en diversos lugares del Estado, un poder que nace de favorecer a muchas empresas, sobre todo medios de comunicación, con préstamos de salvación. Entonces, definitivamente tiene un poder irregular, pero poder al fin y al cabo. Ahora, yo no creo que en el Jurado Nacional haya habido un debate, ¿no? Ellos han actuado con complejo de culpabilidad. Más que debate, han estado midiendo el alcance de esta resolución vergonzosa. Han estado pensando qué pensará la gente, qué hacemos, cómo lo decimos, tú lo dices, yo lo digo. Pero debate no creo. Ni tienen mayoría. ¿Ha habido votos en contra? Bueno, ha habido un par de votos en contra, pero no lo suficientemente amplios como para tener el coraje legal, jurídico y político de salir a denunciar lo que se venía, como en otras oportunidades lo han hecho. Por lo tanto, esas personas que han votado en contra tienen la complicidad del silencio, que en circunstancias como esta no deberían ni siquiera pensarse. La denuncia es valiosa en circunstancias como esta. Si no, pensemos en lo que pasa en el Tribunal Constitucional. Cuando ven que se viene un voto en contra, no vemos a los magistrados saliendo mañana, tarde y noche en los medios de comunicación denunciando lo que sus pares quieren hacer. ¿No los hemos visto en más de una oportunidad? ¿Por qué en el jurado, sabiendo que se viene esta resolución, han optado por el silencio? ¿Están esperando el cheque de fin de año o quieren quedar bien con todo el mundo? ¿O qué es lo que pasa? No lo sé, pero se han comportado vergonzosamente. Por eso es que creo que no ha habido un debate. Y por otro lado, creo que permitir que postule Vizcarra ya es una situación de vergüenza para todo el país y que demuestra la descomposición que hay en el sistema, que es una hipótesis que vengo defendiendo hace bastante tiempo. La sociedad peruana está descompuesta. Es una vergüenza. Mira, cuando nosotros analizamos los últimos años y vemos cómo estas ONGs tipo transparencia o proética, ¿no?, que utilizan esas palabras bonitas, transparencia, la ética, salen a denunciar cualquier tipo de cosas que vaya en contra de las virtudes que ellos defienden, en ese caso quedan en silencio. ¿Dónde está el comunicado de transparencia reclamándole al Jurado Nacional de Elecciones por esta barbaridad? ¿Dónde está Proética con Walter Almán, que también se pasea mañana, tarde y noche por los medios de comunicación cuando denuncia cosas que no le convienen a este grupo de gente?
¿Dónde está él denunciando esta resolución del Jurado Nacional de Elecciones? Estas ONGs que acostumbran poner líneas rojas a la sociedad, líneas que dicen esto está bueno y esto está malo, cuando se trata de sus amigos se callan por completo, ¿no? Con lo cual se desvirtúan. Y es vergonzoso también el papel de los medios de comunicación que ni siquiera denuncian de que esta resolución sale a las 3 de la mañana para evitar el rebote mediático. Entonces esto demuestra que el sistema está descompuesto y pinta de cuerpo entero a un traidor como Martín Vizcarra, un traidor permanente, sistemático, pertinaz. ¿Por qué? Porque desde el momento que él insiste en su postulación para salvarse de la cárcel por unos meses, porque no se va a salvar por siempre, sino tan solo por unos meses, parte el voto de sus aliados, ¿no? Y sin querer le hace el juego a otros candidatos. ¿Quiénes son los perjudicados con la presencia de Vizcarra? En primer lugar, George Forsyth, Guzmán, que ni siquiera ninguno de los dos tiene el coraje de denunciarlo. Mira el nivel de políticos que tenemos. Ni siquiera tienen el coraje de denunciar a un delincuente que está postulando al Congreso y que les ha partido el voto. Luego viene Daniel Urresti, que también era parte de los allegados a Vizcarra, y la misma Verónica Mendoza y Marco Arana. ¿Y quiénes se benefician con esa participación del voto? Y en buena hora, dicho sea de paso, porque permite liberarlos de esa preferencia mediática que tienen los candidatos que he nombrado. Keiko Fujimori, César Acuña, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, que en buena hora, que ahora tengan la posibilidad de captar estos votos o beneficiarse de la ruptura del voto vizcarrita que ahora lo aglutina Martín Vizcarra. Y finalmente, no olvidemos de que estas personas son tan traidoras y siniestras que de repente están buscando la presidencia del Congreso para Martín Vizcarra, para que luego, al estilo de Cámpora con Isabel Perón, renuncia al Congreso, renuncia a la presidencia Salaverry, renuncian los vicepresidentes y Martín Vizcarra vuelve a ser presidente, ¿no? A partir de un juego perverso extremo, pero que en materia del análisis por extensión política no debemos dejar de lado, y la mafia vuelve al poder. Entonces, al final, ¿por qué menciono todo esto? Porque estamos viviendo un sistema tóxico, tan tóxico que se calla en los medios de comunicación. El silencio de los medios de comunicación es un síntoma de la descomposición de nuestra sociedad y pinta de cuerpo entero uno de los peores momentos de la historia del Perú a pocos meses de su bicentenario. Sí, sin duda tienes toda la razón. Creo que hay un ambiente tóxico. Uno siente que la cosa está infectada de elementos anómalos y eso efectivamente daña sustantivamente el régimen democrático. Víctor Andrés había señalado en su intervención que además de las maniobras que ya estamos acostumbrados en los últimos tiempos, el sistema electoral, tal como se ha venido construyendo en los últimos tiempos, tiene fallas sustantivas que deben en todo caso ser puestas a la luz y al debate público. Y especialmente yo quisiera aquí señalar esta maraña de reglamentaciones ultra complicadas, burocráticas, expresamente difíciles, que las reformas del señor Cuesta, el filósofo del vizcarrismo en esta materia, puso con el objeto de hacer más difícil la vida política a los partidos, con entorpecer el derecho fundamental a la participación y permitir que las instancias burocráticas se conviertan en los jueces en materia electoral, cuando toda la doctrina democrática en el mundo dice que en última instancia los problemas de esta naturaleza, estas controversias, deben ser resueltos por el soberano. Esto es, por el pueblo que obra como juez electoral y finalmente con su voto decide si alguna de estas fallas que estamos aquí señalando pasan o no. Pero esto ha sido usurpado por la burocracia que hoy día llena al jurado de elecciones con un conjunto de tupidas reglas que además son usadas a discreción. Cuando los amigos se trata, funciona la llamada ley del embudo, ancho para mis patas, para mis amigos, y cuando se trata de los contrarios, la parte angosta y le aplico la norma con una rigurosidad draconiana. Vania, yo quería preguntarte a ti tu opinión sobre este régimen electoral que ha sido hecho para combatir, obstaculizar la participación política y generar situaciones donde finalmente
son los criterios políticos que manejan los burócratas, que manejan el sistema, los que en última instancia van a decidir quiénes participan y quiénes no participan. Vania. Yo creo que definitivamente, ¿se me escucha? Totalmente. Sí. Yo creo que definitivamente estamos pasando por una crisis democrática muy fuerte, porque las elecciones en general, no solamente por el sistema, porque yo concuerdo con que tiene que haber una reforma electoral, pero creo que tiene que empezar también por cambiar nuestra clase política en el sentido de que nuestras elecciones se han vuelto un duelo de egos. O sea, hay muchos candidatos que definitivamente podrían tener un solo partido, que tienen una línea tan parecida que parece que uno es papa y el otro yuca. O sea, realmente es muy, muy parecido, y lo que se tiene que fortalecer es la institucionalidad. No hay partidos fuertes más allá de los clásicos, el APRA, Acción Popular. Dejamos de contar porque el resto son partidos de transición. Yo en verdad no entiendo por qué hay tantos partidos políticos en este momento. O sea, lo que justamente está haciendo, bueno, para nuestra conveniencia, se parte del voto vizcarrista, pero también se parte del voto popular. Y eso realmente sí creo que vulnera de alguna manera nuestra democracia. Ahora, los agentes de vulneración más grandes de este sistema democrático, lamentablemente, son los medios. Y es un tema de que no es simplemente el Jurado Nacional de Elecciones el que saca y pone, porque sí, es verdad que están haciendo tachas hasta porque tienes un perro que no declaraste, sino, o sea, también hay que siempre tener muy en cuenta que el COVID enferma cuando los medios dicen que enferma, la gente tiene tachas cuando los medios dicen que tiene tachas, una candidatura es válida cuando los medios dicen que una candidatura es válida. Si te das cuenta, en realidad, esta es la dictadura de la mass media. ¿Me entiendes? O sea, realmente lo que yo considero es que en este momento estamos viviendo una época en la que los medios están controlando absolutamente todo. Y son medios que obviamente están alineados a los objetivos que tiene la mafia vizcarrista. Correcto. Bien, sí, en efecto, creo que hay una fuerte presencia mediática que de alguna manera enturbia el proceso de toma de decisiones que la población debería, en lugar de generar un marco informativo para la libre circulación de las ideas, para que el debate sea el que vaya marcando las posiciones, hay las campañas, en un caso de ocultamiento, vuelven invisibles algunos candidatos, y en otro caso hay sobreexposiciones de personajes que no lo merecen, y se banalizan las cosas que se dicen, las cosas importantes, y se destacan los escándalos secundarios, porque esos son los que permiten pues generar una suerte de corriente de descrédito en la opinión. Yo quería preguntar a Víctor Andrés, en la línea de lo que él ha señalado, el tema del sistema electoral, esta ultrarregulación, si quisiéramos cambiar nosotros la legislación electoral, que la han vuelto inextricable, un laberinto a propósito. Mira tú, en el ámbito económico hay tendencias afirmadas hoy día que apuestan por la libertad, por la desregulación, por la no intervención, y que finalmente el manejo económico debe ser un asunto de la propia sociedad y sus emprendimientos. En cambio, en el campo político, estamos llegando a una regulación extrema donde si uno no declara el lapicero que lo compró la semana pasada o hace varios años, puede ser objeto de una tacha. Y estas tachas, mira tú, que ahora se llaman exclusiones, se van a prolongar hasta pocos días antes de las elecciones, con lo cual hay una interferencia. En otros tiempos había un periodo, y ese periodo precluía. Precluir es un concepto procesal que dice que hay un momento en el cual se hacen impugnaciones, y terminado ese proceso se acabó la impugnación y ya no se puede utilizar este tipo de mecanismos para que corra pues el proceso electoral en sí. Pero en este sistema perverso ello no sucede, y días antes de las elecciones vamos a ver el jurado pronunciándose si una candidatura de algún parlamentario o de algún inclusive miembro de la plancha presidencial procede o no. Yo quería preguntarte a ti, Víctor Andrés, sobre esto.
sobre la naturaleza de la reforma electoral que yo creo que hay que plantear. Sobre todo, hay que mandar a la basura las reformas que tienen el sello de tuesta y transparencia, porque son las que en los últimos tiempos han hecho un embellecimiento del sistema de partidos y han impedido que la población pueda participar como corresponde en un proceso electoral. Víctor Andrés. Bueno, hay muchas preguntas y muchas respuestas que no se podrían contestar. Yo creo que la pregunta es, ¿cómo tenemos un partido como Podemos, por ejemplo, que está acreditadamente demostrado que ha coimeado para inscribirse? Y sigue. Y aquí no pasó nada. ¿Cómo es posible que un señor como Urresti, acusado de crímenes pero gravísimos, como asesinato, con testigos que ahora se compran, y ningún fiscal le ha pedido detención, ningún fiscal ha pedido que ante la obstrucción a la justicia evidente, comprar un testigo es obstrucción a la justicia, no haya planteado ningún tipo de detención? ¿Cómo es posible que haya una serie de candidatos con sentencias de violencia familiar o de falta de pensión alimenticia puedan postular? O sea, el sistema no funciona, funciona al final y para unos. O sea, la tacha funciona al final y para unos, pero no hay nada. O sea, durante los años que no hay elecciones, los partidos no existen, casi todos, no existen. Y el jurado no los liquida. Y ahí tenemos hoy día partidos que participan en la ley electoral actual que tienen 5.000 inscritos. O sea, prácticamente ni siquiera los equipos de fútbol de barrio tienen tan pocos aficionados, tan pocos seguidores, tan pocas personas que participan en esas actividades. O sea, hay partidos de 5.000 inscritos. ¿Y quiénes deciden a los candidatos? Internamente. O sea, 30 personas deciden una plancha presidencial en estos partidos de escaparate, de fachada. 30, 40 personas. En cambio, Acción Popular, que tiene 260.000 inscritos y que tienen que ir a votar en todo el Perú, 20.000 personas, 30.000 personas, porque más no pueden votar por diferentes motivos. Es decir, no tiene secretario general porque el jurado no lo ha aceptado, la OMPE no lo ha aceptado. Entonces, estamos en un mundo al revés. O sea, lejos la tramitología, la burocracia, el exceso reglamentarismo de los entes electorales, lo que han hecho es atomizar al electorado. Lo que han hecho es dividirlo más, fraccionarlo, informalizarlo o formar cúpulas, porque son las cúpulas las que pueden armar un aparato de esa naturaleza, cúpulas, porque alguien que venga del pueblo, que quiere hacer su partido con tantos trámites, no puede hacerlo si no tiene pues un respaldo económico. Y claro, el respaldo económico no te lo da pues 5.000 personas, te lo dan pues 50.000, ¿no? Entonces, y partidos como el APRA o el PPC tienen problemas, partidos que tienen 60, 70 años o 100 años en el país. Y ahora, un partido que acaba de surgir, que acaba de aparecer, o que estaba muerto, pero que encuentra a Vizcarra o encuentra a Forsyth, súbitamente surgen y están en las primeras encuestas como número 1, como posibilidades de gobernar. ¿Qué van a gobernar? O sea, estamos asistiendo a un país donde gobierna gente sin partidos. O sea, los partidos no gobiernan. O sea, los partidos que hacen al ciudadano no existen, salvo 2 o 3. No existen. Vamos a tener presidentes como Vizcarra, como Sagasti o como PPK, que llegan al poder sin partidos, sin organizaciones, y por eso es que fracasan en el poder. Porque no hay un aparato atrás que lo pueda respaldar. Llaman a unos cuantos vecinos para que puedan ser sus ministros, que no reúnen muchas veces las condiciones ni el respaldo que quieren. O sea, no hay ya partidos en el Perú, pero sí hay un ente electoral que los fiscaliza. ¿Qué cosa fiscaliza? ¿A qué cosa fiscaliza? Pues a partidos pichiruchis. No fiscaliza a partidos grandes, porque los partidos grandes ya están fiscalizados y no les aceptan a sus autoridades, como el APRA, como Acción Popular. Entonces, yo creo que estamos en un mundo totalmente al revés y tiene que haber una reforma profunda y permitir, o sea,
lo que ha hecho los reglamentos para terminar es, en vez de que haya 8 o 10 partidos, hoy hay 50 partidos. 24 participan, pero 50 hay. O sea, ¿qué cosa hemos hecho? Es decir, hemos creado más autoridades, más reglamentos, más requisitos y lejos de achicar el aspecto electoral, lo hemos atomizado. Eso es lo que Así queremos. es. Sí, así es, efectivamente. Creo que eso es claro. Y si aplicamos esa máxima que dice, por sus hechos lo conoceréis, estas reformas políticas de última hora del señor Tuesta y compañía simplemente han empobrecido el ambiente político. Y cada vez, por ejemplo, tenemos peores representaciones. Y eso yo creo que tiene consecuencias muy graves. Yo quería preguntarle a Juan, ya para ir terminando, si estas cuestiones que estamos aquí analizando con mucha preocupación y alarma no constituyen de alguna manera una suerte de mecanismo que va a distorsionar, que va a dividir, que va a fragmentar la posibilidad de que se exprese democráticamente la voluntad del pueblo peruano en las urnas. Este tipo de cosas que estamos señalando son o no un obstáculo para que el pueblo peruano, el pueblo soberano, se exprese con la libertad del caso. O hay una refracción tal que hace que esta participación al final sea distorsionada y quede en el aparato formal y no pueda efectivamente ser un vehículo de transformación positiva del Perú como todos queremos. Juan. Sí, yo creo que la democracia en ese sentido está perdiendo ese potencial como régimen que tiene para transformar desde el momento que los factores que la componen están completamente distorsionados, ¿no? Dentro de ellos, como señalaba Vania, los medios de comunicación y esta dictadura de los mass media, o también el hecho, y en lo cual discrepo mucho, no mucho, sino en la forma con mi querido amigo Vitocho, yo creo que más que partidos, el problema es que quedamos pocos políticos. Mira, el Perú es uno de los pocos países en América Latina donde el debate de la cosa pública se da entre opinólogos y no entre políticos. Tú ves desfilar en los medios de comunicación a los opinólogos. ¿Qué posibilidad de transformar las cosas tiene un opinólogo? Aparte de defender una posición que muchas veces detrás de ellos hay una consultoría. Cuando los políticos defienden posiciones en base a convicciones y convicciones en base a ideología, si es que la tienen, o de lo que piensan de la sociedad, ¿no? En el Perú es un debate de opinólogos. Han despolitizado el ambiente. Y al despolitizarlo, fortalecen a los partidos cáscara, donde llegan los intrépidos, los aventureros, los que ven en la política una forma de enriquecer, entre comillas, su vida, y generan pues toda esta distorsión, y vemos ahí paquetitos de personas que se ponen un logo, ¿no? Y llegan al Congreso y generan un gran problema. Y mira, la peor crisis de este siglo, que terminó pues en la caída, en el cierre del Congreso, hasta ahora la peor crisis de este siglo, se motiva desde mi punto de vista porque al frente del país no había políticos. Ya sabemos que Vizcarra es un tipo de una calaña digna de un delincuente, era presidente del país. Por otro lado, como presidente del Congreso estaba un caballero con muchas cualidades como empresario en lo personal, Pedro Lechea, pero que no es político, y presidente del Consejo de Ministros era un buen actor, un relativamente buen actor como Salvador del Solar, pero tampoco es político. ¿Qué capacidad de conversar tienen ellos? ¿Qué capacidad de ceder? ¿Qué capacidad de ver las consecuencias de sus acciones pueden tener? Para ellos conversar es pactar. Para ellos negociar es algo malo, cuando es la esencia de la política. Para ellos el conflicto es impensable, cuando el conflicto es el que define a la política, ¿no? Entonces, una vez más, estamos viendo, pues, no solamente la crisis de los partidos, ¿eh? Tenemos las peores facultades de ciencia política de América Latina, donde se cuestiona lo político en lugar de estudiarlo, donde no se ven las nuevas corrientes, donde no se ven este estrés que atraviesa la política en su crisis de representación y en la complejidad que vive la sociedad. Entonces, seguimos estigmatizando y por otro lado una cosa, hay una correlación entre el crecimiento de las ONGs y el deterioro del sistema político. Yo creo que en la medida del año 2000 a la fecha, en que han crecido las ONGs y quieren convertir en entes seráficos a los partidos políticos, ¿no? Democracia interna, una serie de reglas que no van con lo que es la política, es que la han deteriorado.
Por ejemplo, cuando yo escucho barbaridades como que un candidato al Congreso tiene que ver maestría y ese tipo de cosas, por favor. Víctor Raúl, ¿qué maestría tenía? Mariátegui. ¿Un sindicalista no puede ser congresista? O sea, ¿un obrero no puede ser congresista? ¿Un analfabeto no puede ser congresista? Por supuesto que lo puede ser porque representa un sector de la sociedad. Pero las barbaridades que dicen estas ONGs o estas escuelas de ciencia política es la que han transformado todo el sentido. Entonces, estamos a puertas de un proceso electoral que nos va a llevar a una situación aún peor de la que estamos ahora. ¿Como consecuencia de qué? De esta pseudo reforma política de un conjunto de notables que jamás militó en su vida. Totalmente de acuerdo, creo que esa es una buena conclusión. Yo hago mía esas palabras y quiero además plantear que lo que ha dicho Juan debería motivar un nuevo debate. O sea, aquí no solamente es que no hay partidos, sino que se está extinguiendo a la mala a la clase política. Y esto me trae a la memoria el famoso libro de Max Weber sobre el protestantismo, ¿no? Como una forma, como una forma que impulsó el cristianismo. La ética protestante. La ética protestante. Lo que quiero decir es lo siguiente: no importa que haya empresas, eso siempre a veces son las cosas materiales, sino tiene que haber un espíritu empresarial, tiene que haber una clase empresarial para que un país salga adelante en materia económica. Y en el campo político, si no hay una clase de dirigentes de primer nivel que articulan teoría y práctica, que tienen experiencias y al mismo tiempo se han nutrido de las mejores corrientes del pensamiento moderno, evidentemente será muy difícil que Perú pueda remontar. Para mí ha sido un placer conversar con todos ustedes y espero que a todos ustedes, amigos míos, les haya satisfecho estas reflexiones. Quedamos pendientes para vernos el próximo viernes en un nuevo debate sobre estos temas que son de tanta importancia para el país. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por su atención.